Mi padre me olvidaba en Navidad, hasta que compré una mansión. Intentaron apoderarse de ella con un cerrajero y un contrato falso, pero yo los esperaba en la oscuridad con policías y reporteros. Lo que pasó después fue impensable. Mi nombre es Elena Vance. Tengo 34 años y, 3 días antes de Navidad, mi padre llegó a mi nueva mansión con un cerrajero, un contrato de arrendamiento falsificado y la confianza de un hombre al que nunca le habían dicho que no. «No puedes detenernos», gritó a través de la puerta principal mientras el cerrajero colocaba su taladro contra mi antigua cerradura de bronce. Mi madre estaba detrás de él, grabando todo, mientras mi hermano menor, Noah, cargaba 2 maletas como si ya se hubieran mudado. Mi padre levantó el contrato de arrendamiento falso hacia la cámara de seguridad. «Esto prueba que tenemos derecho a vivir aquí. Abre la puerta, Elena, o la abriremos nosotros mismos». Yo estaba dentro del oscuro vestíbulo de entrada, observándolos a través de 6 cámaras ocultas. Ellos creían que la casa estaba vacía. No tenían idea de que 2 policías esperaban en la biblioteca. 3 reporteros de investigación estaban sentados en silencio en mi comedor, o que el cerrajero ya había sido advertido de que el documento en la mano de mi padre era evidencia en una investigación de fraude. Presioné el intercomunicador. «Adelante», dije. «Rompe la puerta». Mi padre sonrió. Esa sonrisa desapareció menos de un minuto después. Durante 31 Navidades, mis padres olvidaron mis regalos, me excluyeron de las fotografías y dijeron a los parientes que estaba demasiado ocupada para visitar. Luego compré una mansión sin su ayuda. Y, de repente, recordaron exactamente dónde vivía su hija. Pero tomar mi casa era solo una parte de su plan. Lo que habían hecho con mi identidad 2 años antes fue mucho peor. Y cuando la verdad salió a la luz dentro de esa casa oscura, algo impensable sucedió. Para entender por qué mis padres creyeron que podían apoderarse de mi hogar, necesitas entender cuán cuidadosamente me habían borrado mucho antes de esa mañana. El arma favorita de mi padre no era la ira. Era la revisión. Él podía tomar algo cruel que había hecho, contarlo 6 meses después y transformarse en la víctima. Mi madre proporcionaba las lágrimas. Mi hermano proporcionaba el acuerdo. Cuando yo tenía 20 años, cada recuerdo doloroso que llevaba tenía una versión familiar aprobada en la que yo era inestable, ingrata o estaba confundida. Cada Navidad, mi padre grababa un diario en vídeo familiar junto a la chimenea. Las grabaciones parecían cálidas, pero lo que sucedía antes y después era diferente. Cuando yo tenía 11 años, mis padres olvidaron comprarme un regalo. Mi madre sacó una bufanda de su propia caja, la volvió a envolver y me dijo que siempre había sido mía. En el vídeo, ella afirmó que yo me había negado a abrir mis regalos porque estaba pasando por una fase dramática. Cuando yo tenía 16 años, se fueron a un viaje de esquí de Navidad sin decirme la hora de salida. Me desperté en una casa vacía con una nota pidiéndome que alimentara al gato. En el vídeo de ese año, mi padre dijo que yo me había negado a viajar porque quería quedarme con amigos. No tenía amigos en el pueblo. Comí sopa enlatada sola durante 3 días mientras la nieve cubría el camino de entrada. A los 22 años, llevé 4 ilustraciones enmarcadas a la cena de Navidad. Mi padre había invitado a un socio comercial que preguntó quién era yo. Antes de que pudiera responder, mi padre se rió. «Esa es Elena. Desaparece por años, luego regresa cuando hay comida gratis». Todos se rieron. Yo había estado viviendo a 15 minutos y llamando a mi madre todos los domingos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un hijo debe probar que merece ser recordado por las personas que lo crearon? Dejé de corregir sus historias porque cada corrección se convertía en otra acusación. Si decía que me olvidaron, mi madre lloraba. Si mencionaba el viaje de esquí, mi padre me llamaba vengativa. Si mostraba un mensaje que probaba que me excluyeron, mi hermano decía que estaba obsesionada con el pasado. El silencio se convirtió en el precio de permanecer en la familia, y lo pagué hasta que tuve 29 años. Ese año, la empresa de desarrollo de mi padre comenzó a colapsar. Había construido propiedades vacacionales de lujo con préstamos garantizados contra activos inestables. Mi hermano menor, Noah, se unió a la empresa después de abandonar la escuela de negocios. No tenía cualificaciones, sin embargo,
Mi padre le dio un título de alto nivel, un coche de empresa y acceso a cuentas corporativas. Noah usó esas cuentas para viajes de juego, relojes y una inversión fallida en criptomonedas. En la cena de Navidad, mi padre elogió a Noah por llevar el legado familiar, luego preguntó si mi arte seguía siendo un pasatiempo. Yo había ilustrado 2 libros superventas, diseñado un mural de hotel y trabajado toda la noche en una campaña publicitaria internacional. También les había enviado a mis padres $12.000 cuando mi madre afirmó que la empresa no podía cubrir el seguro de salud de los empleados. Nada de eso importaba. Noah podía consumirlo todo y seguir siendo el niño de oro. Yo podía rescatar a todos y seguir siendo la decepción. Mi utilidad dependía de aceptar la humillación. Esa noche, conduje a casa, abrí un documento en blanco y lo titulé La carta que nunca enviaré. Escribí: queridos mamá y papá, pasé mi vida tratando de ser memorable para personas comprometidas con olvidarme. He terminado de audicionar por un lugar en mi propia familia. Lo guardé y le agregué cada Navidad a partir de entonces. Luego desaparecí de su sistema. Cambié mi número, cerré la cuenta conjunta que mi madre me había convencido de mantener, congelé mi crédito y moví mis registros comerciales a un buzón privado. Mi madre envió 2 mensajes sobre mi actitud. Mi padre dejó un mensaje de voz advirtiéndome que el aislamiento era un síntoma de enfermedad mental. Noah escribió solo una vez: si no vienes para Navidad, envíale dinero a mamá para el catering. Durante los siguientes 5 años, trabajé más duro de lo que creía posible. Pinté murales comerciales durante el día, ilustré portadas de libros por la noche y vendí impresiones limitadas en línea. Viví en un pequeño apartamento con calefacción poco fiable y convertí el dormitorio en un estudio, durmiendo en un sofá-cama junto a la cocina. Cada dólar tenía un propósito. Pagué mis préstamos, creé un fondo de emergencia e invertí cuidadosamente. Siguieron comisiones más grandes. Luego, un grupo hotelero me contrató para crear instalaciones en 4 estados. No me hice rica de la noche a la mañana. Me volví independiente una factura a la vez. Cuando encontré la mansión en las afueras de Sedona, tenía un pago inicial sustancial, crédito limpio y un negocio estable. La propiedad había pertenecido a un escultor solitario. Contenía 12 habitaciones, un estudio independiente, una biblioteca, patios y galerías sin terminar. Era lo suficientemente impresionante como para ser llamada una mansión, pero lo suficientemente descuidada como para ahuyentar a la mayoría de los compradores. Yo vi algo más, un hogar que nadie había preparado para Noah. Compré la mansión a través de una empresa creada para mi negocio de arte. Esa decisión no fue paranoia. Fue protección. Y Mark Hayes me había enseñado la diferencia. Mark y yo nos conocíamos desde la escuela secundaria. Él fue la única persona fuera de mi familia que presenció lo que sucedió durante el viaje de esquí de Navidad. Su madre vivía cerca, y cuando me vio paleando nieve sola la mañana de Navidad, me invitó a cenar. Mentí y dije que mis padres se habían retrasado por el mal tiempo. Él lo sabía, pero nunca me avergonzó. Perdimos el contacto durante la universidad y nos reconectamos años después en una de mis exposiciones. Para entonces, él era un abogado especializado en disputas de propiedades y fraude financiero. Cuando le dije que quería comprar la mansión, revisó cada página, organizó la búsqueda de títulos e insistió en que todos los registros permanecieran separados de cualquier dirección que mis padres conocieran. No estás siendo paranoica, dijo. Estás respondiendo a un patrón. La venta se cerró en octubre. No la publiqué en línea ni se lo dije a parientes. Solo se lo dije a mis contratistas, a 2 amigos, a Mark y a mi director de galería. Durante el primer mes, reparé la fontanería, actualicé el sistema eléctrico y convertí el ala oeste en un estudio. La mansión era más que una recompensa personal. Planeaba establecer una residencia de artistas para mujeres que se estaban reconstruyendo después de un abuso financiero o emocional. Las habitaciones de invitados se convertirían en viviendas temporales. El salón de baile albergaría exposiciones. Una parte de cada venta financiaría consultas legales y subvenciones de reubicación. Quería libertad para tener habitaciones para otras personas también. Luego llegó un sobre a mi buzón privado. Contenía una fotocopia de un contrato de préstamo supuestamente firmado por mí 2 años antes.
Según el documento, yo había garantizado un préstamo comercial de 1,88 millones de dólares para la empresa de mi padre. La firma se parecía a la mía, pero la inicial del segundo nombre era incorrecta, y la dirección listada pertenecía a un apartamento que había dejado 7 años antes. Se adjuntaba una nota manuscrita: llama a tu padre antes de que esto se vuelva embarazoso. Llamé a Mark en su lugar. En cuestión de horas, solicitó los documentos públicos. A la tarde siguiente, supimos que la garantía había sido notariada por un empleado de la empresa de mi padre y presentada durante la refinanciación. Mi padre había usado mi identidad para hacer que su negocio pareciera menos arriesgado. El prestamista creía que yo era una socia silenciosa. Nunca había poseído una sola acción. Mark me dijo que no contactara a mi familia. Reportamos la supuesta falsificación, presentamos un informe de robo de identidad y conservamos todo. 2 semanas después, mi padre llamó desde un número desconocido. Elena, necesitamos resolver un malentendido. Nunca firmé una garantía de préstamo. Hubo una pausa. Siempre has tenido una memoria selectiva. Grabé la llamada. Él afirmó que yo había firmado papeles durante una cena familiar, pero no podía recordar el año ni el notario. Cuando le señalé que la dirección era falsa, me acusó de intentar destruir la empresa que no heredaría. La principal propiedad comercial de la empresa se acercaba a la ejecución hipotecaria y mi garantía falsificada había retrasado el colapso. Noah también había pedido préstamos importantes contra los activos de la empresa. Si el prestamista invalidaba mi firma, todo se desmoronaría. 3 días después, mi madre llamó. Dijo que mi padre estaba bajo estrés. Noah todavía era joven y los miembros de la familia a veces firmaban documentos sin entender cada detalle. Luego preguntó si yo poseía propiedades que pudieran respaldar temporalmente la refinanciación. Dije que no. Ella suspiró. Tu historial de ansiedad podría complicar las cosas si esto se vuelve legal. ¿Qué tiene que ver la ansiedad con la falsificación? La gente podría cuestionar tu memoria. Ahí estaba. La hija olvidada se convertiría en la hija poco fiable. Si los acusaba, dirían que era inestable. Si me resistía, afirmarían que no podía manejar mis propios asuntos. Mark me ayudó a recopilar registros médicos certificados, informes de crédito, contratos y documentos de cierre. Instalamos cámaras con audio en cada entrada, sensores de movimiento en el camino de entrada y copias de seguridad remotas. Luego, una revista fotografió mi estudio restaurado. El artículo no mencionaba mi dirección, pero el exterior era distintivo. 2 días después, una camioneta de jardinería permaneció al otro lado de la carretera durante 1 hora. A la mañana siguiente, un dron voló sobre mi patio. 1 semana después, Noah me envió una fotografía de la mansión. Bonito lugar. Papá dice que la propiedad familiar debe permanecer en la familia. Se lo reenvié a Mark y agregué otra línea a mi carta no enviada. No recordaste dónde vivía cuando te necesitaba. Me encontraste inmediatamente cuando mi vida podía convertirse en garantía. Mark inicialmente creyó que mis padres me presionarían en privado con llamadas, amenazas o una demanda. Lo que descubrimos fue más organizado. Noah había contactado a un cerrajero en Sedona y afirmó que estaba gestionando una propiedad de nuestros padres. Envió un contrato de arrendamiento que mostraba a mi padre y a mi madre como inquilinos legales de la mansión. El documento decía que su arrendamiento comenzó 6 meses antes de que yo la comprara, lo cual era imposible, y afirmaba que yo había comprado la propiedad sujeta a sus derechos. El contrato de arrendamiento llevaba mi firma falsificada. El cerrajero sospechó porque Noah insistió en que el trabajo se hiciera mientras yo no estaba. Buscó los registros de propiedad, encontró mi empresa y me llamó. Puede que me hayan dado información incorrecta sobre su propiedad, dijo. Le pedí que me enviara todo. El contrato de arrendamiento incluía páginas copiadas de mis documentos de compra, un sello notarial falsificado y una carta supuestamente escrita por un médico. Afirmaba que yo tenía episodios de juicio alterado y que mis padres estaban autorizados a intervenir en las decisiones de vivienda. El nombre del médico pertenecía a un psiquiatra jubilado que había visto brevemente después de la universidad. La carta también era falsa.
Mis padres planeaban entrar en la mansión, establecer ocupación física y reclamar un arrendamiento existente. Una vez dentro, podrían retrasar el desalojo, dañar mi reputación y presionarme para que transfiriera el control de la propiedad. Incluso una disputa falsa podría interferir con mi seguro, financiación y proyecto de residencia. La mansión valía más que la equidad restante en su empresa. Si pudieran usarla como garantía, podrían retrasar la ejecución hipotecaria el tiempo suficiente para ocultar otras pérdidas. El cerrajero accedió a cooperar. Mark contactó al fiscal del condado y al equipo de fraude del prestamista. Debido a que los documentos cruzaban jurisdicciones e implicaban un préstamo importante, la investigación se expandió. Los detectives nos pidieron que no confrontáramos a mis padres hasta que supieran quién había creado las falsificaciones. 10 días después, mi padre envió una carta certificada anunciando que él y mi madre tomarían posesión de su residencia arrendada el 22 de diciembre. Me ordenó que retirara mis pertenencias de la suite principal y proporcionara las llaves. Mark no se rió. Quieren que entres en pánico y te vayas o que te resistas físicamente para poder retratarte como peligrosa. ¿Qué pasa cuando vengan? Documentamos todo, damos una advertencia clara y los dejamos tomar sus decisiones frente a testigos. Los investigadores diseñaron una confrontación controlada. El cerrajero llegaría según lo programado y se detendría antes de causar daños significativos. Los agentes permanecerían dentro hasta que mi padre intentara la entrada ilegal o presentara los documentos fraudulentos como genuinos. Estuve de acuerdo, pero quería que hubiera reporteros presentes. El poder de mi padre dependía de controlar la narrativa. Si la confrontación ocurría en privado, más tarde afirmaría que yo había malinterpretado o me había vuelto histérica. Invitamos a 3 reporteros bajo acuerdos de confidencialidad. Uno cubría delitos corporativos, otro había investigado tutelas abusivas y el tercero escribía sobre transferencias de propiedades falsificadas. También preparé una transmisión en vivo a través de mi cuenta profesional. No tenía intención de activarla a menos que la confrontación se volviera peligrosa o mis padres atacaran públicamente mi competencia mental. El 21 de diciembre, caminé por la mansión revisando cada habitación. La policía esperaría en la biblioteca. Los reporteros se sentarían en el comedor. Mark permanecería cerca. El cerrajero llevaba una cámara y mi sistema de seguridad cubría cada entrada. Desde fuera, la casa parecía vacía. A medianoche, me senté en el estudio y abrí mi carta no enviada, ahora de 23 páginas. Algunos pasajes estaban enojados. Otros sonaban como un niño negociando con personas que ya habían elegido no escuchar. Escribí una página final: mañana le dirán a extraños que vinieron porque me aman. Llamarán a robo, preocupación, y a control, protección. Esta vez no discutiré con su versión. Dejaré que todos los vean crearla. A las 7 de la mañana siguiente, un SUV negro se detuvo frente a las puertas. Mi padre llegó temprano. Mi madre se sentó a su lado. Noah estaba atrás con 2 maletas. Una camioneta de servicio blanca los siguió. Por un segundo irracional, quise abrir la puerta y preguntar por qué no podían simplemente estar orgullosos de mí. Esa pregunta pertenecía a la niña que había sido. La mujer en que me había convertido activó las cámaras. Mi padre llamó una vez. Elena, hoy tomaremos posesión. No lo hagas más difícil de lo necesario. Hablé por el intercomunicador. No tienen permiso para entrar en esta propiedad. Inmediatamente se volvió hacia el teléfono de mi madre. Como pueden ver, nuestra hija está negando el acceso a sus inquilinos legítimos. Estamos preocupados por su condición. Noah le entregó el contrato de arrendamiento falso al cerrajero. La propietaria es emocionalmente inestable. Nuestro abogado nos dijo que no discutiéramos con ella. Ningún abogado había revisado el documento. El cerrajero examinó las páginas y preguntó si mi padre estaba seguro de que el arrendamiento era válido. Mi padre señaló la mansión. Pagué por toda su vida. Todo lo que posee existe gracias a nosotros. Esa declaración reveló la creencia subyacente a su plan. Criar a un hijo se había convertido en la propiedad permanente del adulto. Les advertí que la escritura pertenecía a mi empresa. El contrato de arrendamiento era fraudulento y tenían que irse.
Mi madre se acercó a la cámara, las lágrimas aparecieron casi al instante. Elena, cariño, solo queremos mantenerte a salvo. Por favor, deja de escuchar a la gente que te está volviendo contra tu familia. Detrás de mí, un reportero comenzó a escribir. Mi padre perdió la paciencia. Ábrela. El cerrajero colocó sus herramientas cerca de la cerradura pero no la encendió. Señor, necesito que confirme en cámara que está autorizando la entrada y que tiene el derecho legal de ocupar esta residencia. Lo confirmo. Y entiende que la propietaria ha negado el permiso. Ella no tiene la capacidad de negarlo. Esa frase fue el umbral que los investigadores necesitaban. Mi padre había presentado el contrato de arrendamiento falsificado, afirmado su validez y utilizado una afirmación fabricada de incapacidad para anular mi propiedad. El cerrajero tocó el taladro a la cerradura sin encenderlo. Volví a hablar. Papá, si esa puerta se daña, no habrá una resolución privada. Él se rió. No puedes detenernos. Mira cómo no. Ordenó al cerrajero que procediera. Cuando el hombre dudó, Noah agarró una palanca de metal del estuche de herramientas. Muévete. Yo lo haré. La metió entre la puerta y el marco y tiró. La madera se agrietó. Mi madre bajó el teléfono. Noah, espera. Mi padre le dijo que continuara. El segundo tirón dañó el marco restaurado y activó la alarma. Las puertas de la biblioteca se abrieron. Dos agentes cruzaron el vestíbulo mientras un detective los seguía. Mark entró desde el comedor con los reporteros. Noah soltó la palanca. Mi padre miró de los agentes a las cámaras. ¿Qué es esto? Una investigación de fraude documentada, dijo Mark. Se les advirtió que no entraran. Mi madre comenzó a llorar más fuerte. Nos invitaron. Esto es un malentendido familiar. El cerrajero levantó las manos. Les dije que la propietaria negó el acceso. Un agente ordenó a Noah que se alejara de la puerta y le pidió a mi padre que colocara la carpeta en el suelo. Se negó. Este contrato de arrendamiento es válido. Mi hija está enferma mentalmente. Abrió la carpeta y mostró la carta falsificada del médico. Esto demuestra que no es competente para controlar la propiedad. El detective la tomó con cuidado. ¿El médico firmó esto en su presencia? Mi padre dijo que había sido entregada a través del consultorio del médico. El detective ya poseía una declaración jurada que confirmaba que el médico jubilado no la había escrito, no me había tratado en años y nunca había autorizado a mis padres a actuar en mi nombre. Mi padre cambió su explicación 2 veces. Noah comenzó a distanciarse. Papá se encargó del papeleo. Pensé que era real. Luego me puse a la vista. El miedo de mi madre se convirtió en indignación. Nos tendiste una trampa. No, protegí mi casa. Tú elegiste lo que sucedió después. Mi padre se movió hacia mí, pero un agente lo bloqueó. Planeaste esta humillación después de todo lo que sacrificamos. Miré el marco roto. Intentaste entrar en mi casa usando documentos falsificados. ¿Nuestra casa? Espetó. No, esa palabra es exactamente lo que nunca me diste. Noah reconoció a uno de los reporteros de una importante publicación financiera. Apaguen esas cámaras. El reportero respondió, usted intentó entrar en una propiedad utilizando documentos conectados a una investigación de fraude activa. Noah se volvió hacia mí. Vas a destruir mi carrera por un malentendido. Él no se había preocupado por mi carrera cuando la falsa carta médica me describía como incompetente. Mi madre entonces entregó la traición que yo esperaba. Elena siempre ha tenido celos de su hermano. Fabricaba historias de niña. Una vez afirmó que la abandonamos en Navidad, pero ella se negó a venir con nosotros. La vieja versión familiar llegó exactamente a tiempo. Esta vez yo tenía el diario en vídeo original. Reproduje un clip recuperado que mostraba a mi padre cargando equipaje en el coche. No despiertes a Elena, dijo. Se quejará del frío. Puede arreglárselas sola 3 días. La voz de mi madre preguntó, ¿y si llama a alguien?
Diles que ella eligió quedarse. Noah, de 16 años, apareció y preguntó si debían dejarme dinero. Mi padre respondió, necesita aprender que nadie es responsable de ella. Noah se rió. La habitación quedó en silencio. Mi madre susurró, eso fue una broma. Comí sola durante 3 días. Siempre exageras. Esa respuesta hizo más daño que cualquier confesión. Activé la transmisión en vivo. La transmisión en vivo se abrió a través de mi cuenta profesional. Al principio, solo unos pocos cientos de personas se unieron. Luego los espectadores reconocieron a los reporteros y comenzaron a compartir el enlace. En cuestión de minutos, miles estaban mirando. Me enfrenté a la cámara. Mi familia está intentando entrar en mi casa con un contrato de arrendamiento falsificado y una carta médica falsa. La policía está presente. Estoy transmitiendo porque mis padres han usado repetidamente afirmaciones sobre mi salud mental para desacreditarme y quiero un registro sin editar. Mi padre se abalanzó sobre el teléfono, pero un agente lo detuvo. No tienes derecho a transmitirme. Tú llegaste filmándome, respondí. Mi madre apagó su grabación. Noah sacó su teléfono, probablemente para borrar mensajes, pero el detective le ordenó que no destruyera posibles pruebas. Mark explicó la cronología. El contrato de arrendamiento supuestamente era anterior a mi propiedad, pero contenía un lenguaje copiado de documentos creados meses después. El sello notarial pertenecía a un empleado de la empresa de mi padre. El médico había negado haber escrito la carta médica. El préstamo comercial llevaba la misma firma falsificada. Mi padre interrumpió repetidamente. Afirmó que yo autoricé todo verbalmente, que los acuerdos familiares eran informales, que el banco entendía y que yo había prometido apoyar a Noah. Cada explicación contradecía la anterior. El detective preguntó, si su hija acordó garantizar el préstamo, ¿por qué envió documentos a una dirección donde ella no había vivido durante 7 años? Mi padre no tuvo respuesta. Si ella le arrendó esta casa a usted, ¿por qué contrató a un cerrajero y solicitó la entrada mientras ella supuestamente estaba ausente? Miró a Noah. Noah respondió primero. Me dijeron que ella cambió las cerraduras ilegalmente. ¿Por quién? Mi padre. El niño de oro había comenzado a sacrificar a su rey. Mi padre le advirtió que tuviera cuidado. Noah se alejó. Yo no creé el papeleo. Pensé que era real. Usted se benefició del préstamo, dijo el detective. No sabía que era fraudulento. Mark abrió una carpeta. Tenemos mensajes de su número discutiendo cómo el crédito de Elena mantendría la empresa viva el tiempo suficiente para vender otro desarrollo. El prestamista los había recuperado de una copia de seguridad en la nube. En un mensaje, Noah escribió, ella nunca revisa el papeleo familiar. Díselo después si es necesario. Involucrados. Noah se volvió hacia ella. Tú firmaste la declaración de testigo. Su actuación unida se desmoronó. Mi madre acusó a mi padre de presionarla. Mi padre acusó a Noah de robar dinero de la empresa. Noah afirmó que ambos padres habían planeado mudarse a la mansión porque venderla podría cubrir sus deudas. Cada uno intentó escapar de la responsabilidad aumentando la de otro. Los agentes los separaron. Mi madre me llamó por mi nombre y, por un segundo, sonó como cuando yo era pequeña. Elena, apaga la transmisión. Piensa en lo que esto le hará a nuestra familia. Cuando usaste mi nombre para pedir dinero prestado, pensaste en lo que me haría a mí. Lo íbamos a arreglar antes de que lo supieras. Cuando falsificaste una carta de un médico, esa fue idea de tu padre. Cuando planeaste entrar en mi casa, necesitábamos un lugar donde quedarnos. Tienes una casa. El banco la está tomando. Ahí estaba la verdad. Habían agotado su propiedad. Crédito y credibilidad. La hija que olvidaron se había convertido en su último activo disponible. Tienes tanto espacio, dijo mi madre. Solo necesitábamos unas pocas habitaciones hasta que la empresa se recuperara. Entonces, ¿por qué hacer un contrato de arrendamiento falso? Su mano cayó. No habrías aceptado.
Cometieron fraude porque veían mi consentimiento como un obstáculo en lugar de un derecho. El detective arrestó a mi padre bajo sospecha de intento de robo, delitos relacionados con la falsificación, suplantación de identidad criminal y conspiración. Noah fue arrestado por intento de entrada ilegal e interrogado sobre el esquema financiero. Mi madre no fue detenida de inmediato, pero los agentes confiscaron su teléfono y le prohibieron regresar. Mientras escoltaban a mi padre afuera, miró la cámara de la transmisión en vivo. Esto es lo que sucede cuando a los hijos se les enseña que no le deben nada a sus padres. Yo estaba junto a la puerta rota. No, esto es lo que sucede cuando los padres confunden criar un hijo con comprar uno. Ese clip se extendió más rápido que la transmisión original. Por la noche, había sido republicado millones de veces. Los medios de comunicación relacionaron el arresto con la empresa en quiebra. Antiguos empleados hablaron de salarios impagos, cuentas alteradas y firmas sospechosas. Los proveedores publicaron registros que mostraban que Noah había utilizado dinero corporativo para gastos personales. Los inversores contactaron a los investigadores. La historia ya no era solo sobre mi casa. Se convirtió en el hilo que desentrañó todo su negocio. El empleador de Noah lo suspendió y luego lo despidió después de descubrir que había tergiversado su puesto anterior y ocultado disputas financieras. La empresa de mi padre perdió su financiación restante. El banco aceleró la ejecución hipotecaria de la casa familiar y varias propiedades comerciales. Mi madre llamó 16 veces esa noche. No respondí. Su último mensaje de voz decía: ya dejaste claro tu punto. Tu padre podría ir a prisión. Noah ha perdido todo. Seguramente esto es suficiente. Ella todavía creía que las consecuencias eran algo que yo les estaba haciendo a ellos. Guardé el mensaje y agregué una frase a mi carta no enviada. Me enseñaste que la rendición de cuentas era crueldad cada vez que alcanzaba a alguien a quien amabas. Las consecuencias legales no llegaron en un momento dramático. Llegaron documento por documento a medida que cada mentira familiar se comparaba con un registro que ya no podían controlar. El prestamista invalidó la garantía con mi firma falsificada y remitió el caso para su enjuiciamiento. Sin mi crédito respaldando el paquete de refinanciación, la empresa de mi padre incumplió. Sus proyectos entraron en administración judicial. Los investigadores descubrieron estados financieros alterados y otras firmas cuestionables. Mi padre inicialmente culpó a Noah por el papeleo electrónico. Noah respondió presentando correos electrónicos en los que mi padre decía a los empleados que reconstruyeran las aprobaciones faltantes. Mi madre admitió haber sido testigo de documentos que nunca me había visto firmar, aunque su abogado afirmó que había sido manipulada. Mensajes archivados mostraron que ella ayudó a crear la historia falsa sobre mi salud mental. El contrato de arrendamiento falso era solo una parte de un patrón más grande. Mi padre aceptó un acuerdo de culpabilidad después de que los fiscales presentaran las grabaciones, mensajes, registros financieros, grabaciones del cerrajero y sus propias declaraciones en mi puerta. Recibió pena de prisión, obligaciones de restitución y una prohibición de gestionar activos fiduciarios después de su liberación. Algunos espectadores querían una sentencia más larga, pero la justicia no era un castigo perfecto. Era la eliminación de cada sistema que lo había protegido. Perdió su empresa, su casa, su posición en la comunidad y, lo más importante, la capacidad de afirmar que nada había sucedido. Noah evitó la prisión cooperando, pero la cooperación no restauró su vida. Admitió saber que mi firma había sido utilizada y haber participado en el plan para ocupar la mansión. Recibió órdenes de restitución, servicio comunitario y monitoreo financiero. Su reputación se derrumbó, y los amigos que admiraban su estilo de vida desaparecieron una vez que las cuentas fueron congeladas. 6 meses después, me envió un correo electrónico. Dijo que papá lo presionó. Se suponía que la empresa se recuperaría y todos creían que yo tenía más dinero del que necesitaba. Dijo que asumió que yo los perdonaría eventualmente porque siempre lo había hecho. Esa fue la única frase honesta. Le respondí: no estoy disponible. Luego lo bloqueé. Mi madre se mudó a un condominio propiedad de un primo que una vez se había reído del chiste de mi padre sobre que yo volvía por comida gratis. Les dijo a los parientes que yo había destruido a la familia por atención. Algunos le creyeron.
Otros habían visto las imágenes y dejaron de fingir. Sus cartas comenzaron con reproches, cambiaron a negociación y finalmente se volvieron sentimentales. Incluía fotografías de la infancia e historias sobre felices mañanas de Navidad. En cada historia, ella se recordaba a sí misma como cariñosa y a mí como distante. Nunca mencionó la carta médica falsificada ni preguntó qué podría haber pasado si hubieran logrado tomar mi casa. En cambio, escribió, los errores de una madre no deberían borrar toda una vida de amor. No le respondí. La negligencia no fue su único error. La herida más profunda fue su insistencia en que el amor podía existir sin respeto, verdad o consentimiento. El marco de la puerta dañado permaneció en su lugar hasta que el caso terminó. Más tarde, le di la madera rota a una escultora en el primer programa de residencia. Ella la transformó en una pieza llamada Entrada denegada, que mostraba una puerta astillada rodeando a una mujer de bronce sosteniendo su propia llave. Ahora se exhibe en la galería principal. La residencia abrió el otoño siguiente. Nuestro primer grupo incluyó a una fotógrafa que se reconstruía después de un abuso financiero, una ceramista cuyos padres habían controlado sus ingresos y una escritora que había pasado años cuidando a parientes que luego la excluyeron de una herencia. Cada mujer recibió una habitación privada, acceso al estudio y una consulta con un abogado independiente. No llamamos al programa un rescate. Rescate sugiere que la libertad es otorgada por alguien poderoso. Lo llamamos residencia porque cada mujer llegó con su propio talento, juicio y autoridad. En la primera Navidad después de la sentencia de mi padre, celebramos una exposición en el salón de baile. La mansión estaba llena de gente invitada porque eran queridos, no porque fueran útiles. Mark llegó llevando una caja estrecha. Dentro había una de las ilustraciones que yo había hecho para mi familia a los 22 años. Pensé que estaba perdida, pero él la había encontrado años antes en una pila de marcos descartados. El dibujo mostraba una casa con todas las ventanas iluminadas excepto una. Pensé que quizás la querrías de vuelta, dijo. Estudié la ventana oscura. Quiero cambiarla. En el estudio, pinté una pequeña figura trepando por la ventana oscura con una linterna. Luego, agregué un edificio más grande en la distancia con sus puertas abiertas. Más tarde, las residentes me pidieron que hablara antes de la cena. Recuperé la carta que había escrito durante 5 años. Esto lo escribí para personas que habrían discutido cada frase. Dije que esta noche estoy leyendo la última página a personas que entienden por qué importa. Comencé, queridos mamá y papá, durante años creí que ser olvidada significaba que no había logrado ser inolvidable. Me esforcé más, di más, hablé menos y perdoné más rápido. Nada de eso los cambió porque mi dolor no fue un accidente. A Noah se le permitió necesitarlo todo. A mí se me elogiaba por no necesitar nada. Llamaron a eso, fuerza, porque les facilitaba abandonarme. Cuando compré esta casa, no vieron la prueba de que había construido una vida. Vieron un activo que había escapado a su control. Vinieron con papeles falsos porque creían que ser mis padres los colocaba por encima de mi consentimiento. Me llamaron inestable porque la verdad era peligrosa para ustedes. Solía soñar que finalmente me recordarían. Nunca imaginé que la libertad comenzaría cuando dejé de necesitar que lo hicieran. Cuando terminé, la ceramista levantó su copa por ser dueña de la llave. Todas lo repitieron. Esa noche, me paré en el balcón mientras las risas viajaban a través de las puertas abiertas. Durante la mayor parte de mi vida, la Navidad había sido una prueba que nunca pude pasar. Ahora entendía que ser recordado por personas que solo valoran tu utilidad no es amor. A veces su atención repentina es la advertencia final de que has construido algo que vale la pena proteger. Mi padre me recordó cuando necesitó mi firma. Mi madre me recordó cuando necesitó mi silencio. Noah me recordó cuando necesitó mi casa. Pero para entonces, yo me había recordado a mí misma. A la mañana siguiente, recibí una carta con la letra de mi padre. ¿Crees que ganaste? Comenzaba. Pero la sangre tiene memoria larga. No había disculpa, solo otro intento de convertir la biología en una amenaza. Se la envié a Mark y a las autoridades, luego continué sirviendo el desayuno en el patio. La vida no se detuvo a esperar que mi padre la entendiera.
Meses después, un productor me contactó sobre un documental sobre el robo de identidad dentro de las familias. Acepté solo si incluía señales de advertencia prácticas, consultas de crédito inexplicables, correo enviado a direcciones antiguas, presión para firmar documentos vagos, familiares exigiendo acceso financiero y afirmaciones de que los límites demuestran inestabilidad mental. El documental terminaba con imágenes de la entrada reparada de la mansión. La nueva puerta estaba reforzada con acero. Encima, instalé vidrieras que representaban a una mujer con una linterna alejándose de una casa sin ventanas. Los espectadores preguntaron si la transmisión en vivo había destruido la posibilidad de reconciliación. Mi respuesta siguió siendo la misma. La reconciliación había sido imposible mucho antes de que se encendieran las cámaras. Las cámaras solo hicieron más difícil la negación. La mansión no me curó por sí misma. El dinero no borró a la niña que esperaba junto a un árbol de Navidad vacío. Lo que me cambió fue la decisión de dejar de negociar con personas que necesitaban mi impotencia como prueba de amor. En la segunda Navidad, expandimos la residencia para incluir talleres sobre educación financiera, derechos de propiedad, protección crediticia y confianza profesional. La independencia requiere más que inspiración. Requiere conocimiento, evidencia, comunidad y el coraje de confiar en tu propia memoria. Mi padre una vez creyó que la puerta rota probaría que no podía detenerme. En cambio, se convirtió en la primera obra de arte que vieron los visitantes al entrar en una casa que él nunca controlaría. Me había olvidado cada Navidad hasta que poseí algo que él quería. Entonces recordó demasiado tarde.